Gálatas capítulo 1, hoy acabamos el capítulo 1, vamos a ver los versos del 18 al 24. Gálatas 1 del 18 al 24 y vamos a leer primero este pasaje. Dice: Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Les recuerdo que esta es la palabra de Dios. Aquí continuamos hablando sobre cómo defender el Evangelio en un mundo hostil, un mundo que constantemente nos demanda una razón por la cual el mensaje de la Biblia es cierto. La semana pasada vimos una de las maneras para defender el Evangelio y era nuestra conversión, el relato de nuestra conversión, el hecho de mostrar a alguien nuestra antigua manera de vivir y nuestra nueva manera de vivir. Vimos que es una muy buena defensa del Evangelio. Y muy ligado a esto, o como su continuación, es el testimonio. Tal vez usamos la palabra conversión y testimonio como intercambiablemente, pero vamos a definir testimonio hoy como lo que dicen otros acerca de mí. Eso es lo que vamos a usar hoy como testimonio. Y de hecho el sermón se llama Defendiendo el Evangelio, igual que la semana pasada, pero ahora el testimonio. La semana pasada era la conversión, hoy le pusimos el testimonio. ¿Por qué? Una cosa es nosotros proclamar un cambio en nosotros mismos, pero otra cosa es que las personas lo vean, otra cosa es que las personas lo avalen. O sea, no importa si nosotros profesamos un cambio radical en nuestras vidas, no importa que yo diga, no, es que ya soy otro, si las personas simplemente no lo ven, si las personas no lo avalan, nuestra predicación pues se vuelve algo vacío si nuestra vida no lo confirma. En este pasaje en particular vamos a ver a Pablo dando validez del evangelio que él predicaba, no tras lo que él hablaba sobre sí mismo, que lo vimos la semana pasada, sino ahora por lo que otros decían acerca de Pablo. Vamos a ver que esto se va a convertir como una defensa definitiva. Yo, Pablo, proclamo un cambio en mí, y eso vimos la semana pasada, pero para complementarlo vamos a ver que otros hablaban acerca del cambio que había habido en Pablo, y eso culminando en que el evangelio que predicaba obviamente tenía un poder ahí, obviamente ese evangelio tenía algo de verdadero. Y hoy vamos a aprender entonces lo importante y lo serio que es nuestra vida, o sea, qué hacemos, cómo pensamos, cómo hablamos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Eso va a definir si lo que profesamos es cierto o es falso. De hecho, en nosotros está el profesar ser cristiano, pero manchar el nombre de Jesucristo o glorificar. Hay dos caminos. Cuando profesamos ser cristianos, o manchamos ese camino o hacemos que sea glorificado. Este pasaje se divide en dos muy fácilmente y vamos a ver primero de los versos del 18 al 20 que Pablo era desconocido por los apóstoles, desconocido en el sentido de que no lo conocían personalmente. Dice el verso 28: Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y estuve con él 15 días. Si se fijan, aquí está continuando el relato del verso 17. Acuérdense que Pablo está defendiendo el evangelio. Pablo está defendiendo la tesis que puso en los versos 11 y 12. ¿Qué dice otra vez? Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Recuerden que eso es lo que Pablo les está a darle y darle a los Gálatas. El evangelio que yo les anuncio no me lo inventé y no me lo enseñaron, sino que fue una revelación directa de Jesucristo. Y hasta este punto nos ha dicho su testimonio. ¿Se acuerdan? Dice Pablo: ustedes han escuchado mi antigua manera de vivir, de cómo yo era muy celoso en el judaísmo y mi celo me llevó a perseguir desmedidamente a la iglesia, y cómo después Dios mostró su gracia en mí y ahora anuncio ese evangelio.
Y acuérdense que dijo, y después de eso no consulté con carne ni sangre, con nadie, sino que me fui directo ¿a dónde? Sí, yo me fui directo a Arabia. ¿Y qué hizo en Arabia? Predicar ese evangelio que había recibido. Entonces ahí nos quedamos, y dice Pablo, entonces 3 años después subí a Jerusalén. Nos está diciendo qué pasó después. Aquí hay que poner atención en estos 3 años. ¿Por qué Pablo dice que 3 años después subió a Jerusalén? Ese comentario nos va a ayudar mucho a entender el mensaje de Pablo, pero para los Gálatas tuvo un significado mucho mayor. Esta llegada de Pablo a Jerusalén la encontramos en Hechos 9 del 26 al 31. Ahí vemos cómo Pablo, después de recibir esa visión, se fue a Jerusalén. Hechos 9, 26 al 31. Pero ojo aquí, pasaron 3 años desde que Pablo se encontró con el Señor Jesucristo y 3 años después de que él recibió el Evangelio. Fueron 3 años donde predicó el Evangelio que había recibido. Fueron 3 años donde no le preguntó a nadie acerca de la validez de su Evangelio. Fueron 3 años donde nadie le corrigió el Evangelio que él estaba predicando. 3 años, si se fijan, no fueron 2 días ni un mes. Fueron 3 años donde él siguió predicando el Evangelio que había recibido. Hay que recordar que los judaizantes, estas personas que están molestando a los Gálatas y pervirtiendo el Evangelio, ellos decían que Pablo había recibido el Evangelio muy probablemente por los apóstoles. Él escuchó el mensaje por los apóstoles, pero lo pervirtió. Los apóstoles le enseñaron que era más la circuncisión, más cumplir la ley, pero Pablo ya lo cambió todo. Pero esto es lo que Pablo va a negar en este momento. Dice, cuando subí a Jerusalén, 3 años después, me encontré con Cefas. Cefas obviamente es Pedro. Cefas es el nombre en arameo de Pedro, y Pablo le llama a Pedro, principalmente Cefas. En 1 Corintios ahí varias veces le llama Cefas. Y aquí en Gálatas nos vamos a volver a topar que Pablo le gusta llamarle a Pedro Cefas. Hay unas pocas veces donde le llama Pedro, pero este es el nombre que Pablo principalmente lo llama, Cefas. Aquí dice que fue a conocer a Pedro o a Cefas. Esta palabra conocer es interesante. Esta palabra tiene como 2 significados. O bien puede ser como entrevistarlo para obtener información de él, o bien puede ir a conocerlo de una manera personal. Eso puede significar pues la palabra conocer aquí. De cualquier manera, el punto principal es otro. Aquí no está el dilema entre si fue a entrevistarlo o si fue a conocerlo. El dilema es que el evangelio que predicaba Pablo fue totalmente independiente del mismo Pedro, del mismo apóstol Pedro. Y dice Pablo que se quedó con él ¿cuántos días? Se me quedé 15 días con él. Obviamente Pablo y Pedro no conversaron sobre el clima o sobre qué tan grande estaba Jerusalén o algo así. Lo que sin duda habló Pablo con Pedro, obviamente Pablo le preguntó a Pedro, oye, ¿y cómo fue el Señor Jesucristo? ¿Qué enseñó? ¿Cómo fue el evento ese de los milagros? O sea, Pablo quiso saber todo eso sobre Jesucristo, sobre su muerte, cómo fue la muerte de Jesucristo, cómo lo vieron resucitado, cómo se les apareció, cómo lo vieron sus marcas. Pablo quiso saber todo eso porque acuérdense que él no lo experimentó de esa manera. Esto confirma lo que viene en 1 Corintios 15:3 que hablamos la semana pasada, de que Pablo dice, yo les estoy enseñando lo que recibí, que Jesucristo murió, fue sepultado, pero y luego empieza a añadir más información, que se apareció a los 12 y luego que se apareció a 500. Acuérdense que Pablo no lo recibió eso en su revelación, eso lo recibió cuando, este es un buen ejemplo, cuando conoció o entrevistó a Pedro. Y acuérdense que esto aclara la aparente contradicción del verso 12, cuando dice que no lo recibió ni de hombre. Sí quedó claro ahí entonces, ¿verdad? Lo que recibió de parte de Jesucristo fue el Evangelio. Lo que recibió por parte de los apóstoles y de otros fueron los detalles, fue algo que él no pudo experimentar. Pero aquí hay una pregunta, ¿acaso fue Pablo el único que aprendió algo? Pues claro que no. ¿Ustedes creen que Pedro no le preguntó nada a Pablo? Claro que sí.
Claro que Pedro aprendió algo de Pablo. Vaya, se le apareció el Señor Jesucristo. Claro que Pedro quería saber, oye, ¿y cómo fue? ¿Qué le pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué no te dijo? Pedro también obviamente aprendió mucho de esta conversación con Pablo. Y aquí el único punto que interesa para los Gálatas es, ¿hubo algún desacuerdo entre ellos? Vemos a Pedro reprendiendo al apóstol Pablo. ¿Cómo es que estás predicando el Evangelio sin el cumplimiento de la ley? No encontramos eso. Encontramos una perfecta armonía. Pablo se fue de con Pedro igual, con el mismo Evangelio, y es el punto que está enfatizando aquí Pablo. La referencia a los 15 días también, Pablo está diciendo, estuve con él 15 días nada más. En 15 días no me pudo haber enseñado tantas cosas. En 15 días yo no pude haber aprendido el Evangelio. Acuérdense que yo lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y continúa Pablo narrando, pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. Aquí está reforzando más su punto. O sea, fui a Jerusalén y nada más vi a Pedro. Y también me encontré a Santiago, el hermano del Señor, pero no me topé a ninguno de los otros apóstoles. O sea, no me topé con todos ellos a preguntarles cómo era el Evangelio para aprenderlo. No, nada más me topé a Cefas, a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor. Aquí no hay que confundir a este Santiago. Hay un apóstol Santiago que fue hermano del apóstol Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, por ahí les llaman. Este apóstol Santiago, hermano de Juan, fue ejecutado por Herodes Agripa I. Hechos 12, del 1 al 2, viene el martirio de este apóstol Santiago, hermano de Juan. Este Santiago, por otro lado, es el hermano de Jesús. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Jacobo qué? Hermano del Señor. Para ver que Jesús tenía un hermano llamado Santiago, podemos ver Mateo 13:55. Mateo 13:55 dice, si quieren les leo todo el contexto desde el verso 54. Y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo tal sabiduría y estos poderes milagrosos? Y se hacían la pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Aquí vemos a un Santiago que dice que ¿qué es? Hermano del Señor Jesús. Inclusive se mencionan hermanas del Señor Jesús ahí. Algo interesante en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 5, que se dice acerca de los hermanos de Jesús, es esto, quiero leérselos. Juan 7, 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Los hermanos de sangre del Señor Jesucristo no creyeron en Él en toda su vida de ministerio. Hay un comentario de Pablo en 1 Corintios 15, 7. Dice, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Aquí viene como toma un comentario nada más para este Santiago, para este Jacobo. Se le apareció a él. Entonces, ¿cómo se convirtió Santiago, el hermano del Señor? Cuando Jesucristo se le apareció, ya después de haber muerto y de haber resucitado. Ahorita vamos a ver eso. Una vez convertido, este Santiago tomó un papel muy importante en lo que fue la iglesia primitiva. El ministerio de este Santiago se centró en los judíos y se convirtió en un líder de la iglesia de Jerusalén. Pueden ver Hechos 12, Hechos 15 y Hechos 21 para ver que no era cualquier creyente, él tenía una autoridad, él era un líder ahí. ¿El hermano del Señor? Sí, Santiago, el hermano del Señor. De hecho, este Santiago es el autor de la epístola de Santiago, aquí casi al final de nuestro Nuevo Testamento. El que Pablo aquí mencione a Jacobo se va a convertir en un comentario muy importante sobre lo que vamos a ver en Gálatas 2, del 1 al 14. Ahí vamos a ver que se menciona otra vez a Santiago como uno de los pilares o como una de las columnas de la iglesia, dice Pablo. Cuando leemos este versículo hay algo interesante, vamos a leerlo otra vez. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Santiago, el hermano del Señor. Aquí está Pablo mencionando que Santiago era un apóstol. Sale la pregunta. ¿Es posible traducir este versículo de otra manera? Es posible traducirlo así. Además de los apóstoles no había nadie.
excepto a Santiago, el hermano del Señor. Si lo traducimos de esta manera, se está excluyendo a Santiago del círculo apostólico, ya no está entre los apóstoles. Pero, 1 Corintios 1:14, en el griego hay una construcción similar en 1 Corintios 1:14, y quiero que la veamos para que nos ayude a interpretar este versículo. 1 Corintios 1:14 dice: doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Les recuerdo que en el griego es muy similar a esto que estamos viendo en Gálatas. Y si se fijan, Crispo y Gallo eran uno de ustedes, de los que está mencionando Pablo. Sí, Pablo dice otra vez: doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Y si lo interpretamos igual que en Gálatas, vamos a ver que Santiago sí era un apóstol. No había ningún otro de los apóstoles, excepto o sino a Santiago, el hermano del Señor. Aquí no quiero que nos alarmemos. El martes vamos a ver un poco más sobre esto. Pero Pablo no tiene ningún problema en llamarle apóstol a este Santiago. Quiero que se fijen en 1 Corintios 15, del 5 al 7, lo que dice aquí Pablo. Hablando sobre la resurrección de Cristo, dice que se apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quiénes son los 12? Los apóstoles. Y lo dice: luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. ¿Y qué dice después? Después se apareció a Jacobo. ¿Y luego a quiénes? A todos los apóstoles. Pero ya había mencionado a los 12, ¿no? 1 Corintios 15, del 5 al 7. Aquí vemos cómo Pablo dice: se le apareció a Cefas, y luego a los 12, y luego a 500, y luego a Jacobo, y luego a quiénes, y luego a todos los apóstoles. Entonces aquí Pablo claramente hace una diferencia entre los 12 y entre algunos apóstoles. Y si leemos ahí los pasajes de Hechos 12, Hechos 15 y Hechos 21, para ver la autoridad que tenía Santiago, vamos a ver que tenía la autoridad de un apóstol, tenía la autoridad de ser líder de una iglesia. De hecho, Hechos 15 es el concilio de Jerusalén. Pedro da su comentario, Pablo da su comentario, pero quien dice: yo juzgo ahora algo, fue Santiago. Como quien dio un veredicto final fue Santiago. Es algo muy, muy interesante ahí. Pedro en Hechos 1 da como unos requisitos de qué tiene que tener alguien para poder ser apóstol. Dice, cuando van a sustituir a Judas, porque Judas se había suicidado, Hechos 1, 21 y 22, dice: por tanto es necesario que de los hombres que nos están acompañando todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros Jesús fue recibido al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Estas son como unas cualidades que tiene que tener esta persona, que haya estado con Jesús desde el bautismo de Juan y que lo haya visto que ascendió al cielo. Y parece que Santiago cumplió con todas ellas. Allá era un hermano del Señor Jesús, obviamente, a pesar de que no creyó, al menos estuvo con él gran parte del ministerio y muy probablemente vio al Señor Jesús ascender. Pero pues más de esto lo vemos el martes, para que no quede tan al aire y tan ambiguo. Verso 20. En lo que les escribo, continúa diciendo Pablo, les aseguro delante de Dios que no miento. Esto es como un juramento. En lo que les escribo les aseguro, o he aquí, delante de Dios, que no miento. Aquí los Gálatas pudieron haber tenido dudas de su conversión y de la independencia. ¿A poco tan independiente de Pedro? ¿A poco todo salió bien con Pedro y con Santiago? ¿Qué dice Pablo? Les estoy asegurando delante de Dios que no estoy mintiendo, les estoy jurando delante de Dios que no miento. Pablo hace esta serie de juramentos en muchos lugares cuando quiere resaltar un punto. Delante de Dios les digo que no estoy mintiendo. Hasta aquí Pablo ha reforzado su punto, su argumento de que el evangelio que predicaba venía directamente de Dios. Y esto es un recordatorio de creerle a Dios siempre antes que a los hombres. Pablo siempre, este es el punto de Pablo, creerle a Dios y no a los hombres. La iglesia a lo largo de la historia siempre ha tenido que lidiar con estas personas que se levantan a enseñar un evangelio diferente, un evangelio que no salva.
Un evangelio pervertido, un evangelio totalmente cambiado. ¿Y cuál es el deber del cristiano? ¿Cuál es tu deber cuando pasa esto? Nuestro deber y tu deber es confiar en Dios y en su revelación. Este punto lo vimos la semana pasada. Si nosotros gozamos de un privilegio que muchos no tuvieron, es tener la palabra de Dios completa. Y aún más en nuestro idioma. Somos demasiado privilegiados. Es más, no nada más tenemos una versión. Tenemos varias versiones que nos dan más y más luz de lo que dicen los lenguajes originales. Es solamente la palabra de Dios la que nos da la sabiduría que nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es 2 Timoteo 3:15. Entonces, otra vez, nosotros debemos de confiar nada más en lo que ha dicho Dios acerca de Él mismo, acerca de su mensaje, acerca de nosotros, acerca de la vida, y no en los hombres. Este es el punto de Pablo y este es el punto que hay que reforzar para nosotros. Creer solamente lo que Dios ha hablado y lo que nos continúa hablando, y no lo que enseña ningún hombre. En la segunda mitad de este pasaje, del verso 21 al verso 24, vamos a ver que Pablo era ahora desconocido por los cristianos en Judea. Ahorita vimos que era desconocido por los apóstoles, ahora vamos a ver que era desconocido por los cristianos en Judea. Verso 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Si se fijan, Pablo como que está hablando de su itinerario. Dice el verso 18, entonces, 3 años después subí a Jerusalén. Verso 21, después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Si fijan, está relatando su itinerario, qué fue lo que hizo. Esto de que fue a las ciudades o las regiones de Siria y de Cilicia, confirman lo que viene en Hechos 9:30. Acuérdense que Hechos 9 del 26 al 31 es cuando Pablo sube a Jerusalén, y Hechos 9:30 dice cómo después se fue a estas regiones. Lo que conocemos acerca de esta misión de Siria y de Cilicia es muy poco, es muy fragmentario. Podemos suponer que fue mucho más fructífero de lo que fue en Arabia. Lo único que sabemos con exactitud es que Bernabé fue a buscarlo a esas regiones para convencerlo, persuadirlo de que Pablo mejor se fuera a Antioquía. Eso viene en Hechos 11, del 25 al 26. Aquí Pablo lo que está diciendo es la rapidez con la que se movía. Fui a Arabia, 3 años después fui a Jerusalén, después fui a Cilicia y a Siria. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Acuérdense que pasaron 15 días. Llegó a Jerusalén, 15 días después se fue a Siria y a Cilicia. Otra vez Pablo está diciendo, yo no tuve ninguna oportunidad para que me enseñaran el Evangelio. Yo me estuve moviendo, yo fui acá, yo ya estaba predicando el Evangelio, es lo que quiere que los Gálatas entiendan. Verso 22, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Como estuvo 15 días en Judea, Pablo no tuvo la oportunidad de ir a las iglesias que estaban allí en Judea, en Jerusalén. O sea, no pudo ir a un servicio y saludar a todos y a conocerlos. No, en cambio ahí mismo, otra vez en Hechos 9, 28 y 29, dice que hizo Pablo esos 15 días, aparte de entrevistarse o de conocer a Pedro. Dice verso 28 y verso 29. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Entonces Pablo, en lugar de irse como a las iglesias con los cristianos, ¿qué fue lo que hizo? No, se fue con los apóstoles a evangelizar. O sea, no fue a las iglesias, sino que fue con los que no creían. Eso fue lo que hizo Pablo. Estas personas dicen que no lo conocieron personalmente. Literalmente es de cara o de vista. O sea, Pablo no fue nunca con los cristianos en Judea. Y otra vez, ni siquiera con los cristianos en Judea pudo haber aprendido el Evangelio Pablo. Otra vez, todos estos comentarios son para los Gálatas. En ningún momento yo tuve la oportunidad de aprender el Evangelio. Yo ya lo predicaba. Dice verso 23, ellos solo oían, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia o predica la fe que en un tiempo quería destruir. A pesar de que los cristianos en Judea o en Jerusalén no lo conocieran personalmente, sí sabían algo de Pablo. Ellos sí conocían algo sobre Pablo, ellos tenían una noticia que circulaba acerca de él y es esta, que el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que antes quería destruir. Esta fe obviamente es el mensaje
del cristianismo, es este cuerpo de doctrina, todas las enseñanzas cristianas. El testimonio de Pablo fue muy, muy fuerte. Acuérdense que muchos conocían el testimonio de Pablo antes de ser un cristiano. Acuérdense que dice en el verso 13, ustedes habían oído de mi antigua manera de vivir, de cómo yo perseguía a la iglesia. Y ahora, imagínense los cristianos escuchando esto. ¿Cómo es el que se la pasaba persiguiendo cristianos ahora anuncia la misma fe que nosotros? Ahora la está predicando hacia todas las personas. O sea, qué tan increíble y tan impresionante no debió haber sido en estar ahí. Imagínense ser cristianos y escuchar noticias de aquel gran perseguidor de la iglesia que ahora la está predicando. Ahora está igual que nosotros, ahora está a favor de nosotros. Si hubieran existido periódicos cristianos en ese entonces, hubiera estado en primera plana. Saulo de Tarso, antes perseguidor, ahora predicador. Así de importante, así de sonado tuvo que haber sido esta noticia. Y fíjense, ellos oían de Pablo de su antigua manera de vivir y ahora oían de su nueva manera de vivir. Fíjense que Pablo no nada más dejó de perseguir a la iglesia, ahora estaba de su lado. O sea, así de radical fue este cambio. No nada más dejó de perseguirlos y quedó como neutral, ok, ya paz, pero no, ahora anunciaba lo mismo que ellos, estaba totalmente de su lado. ¿Cuál es la única explicación de este cambio tan drástico de Pablo? Ya sabemos que una ida al psicólogo no cambia a nadie de esta manera, una terapia de ningún tipo cambia a alguien de esa manera. Esto nada más tiene una explicación sobrenatural, una obra de Dios nada más pudo haber hecho esto. Quiero que recuerden el pasaje que vimos la semana pasada, como dice Pablo, cuán desmedidamente yo perseguía a la iglesia, yo aventajaba en el judaísmo entre mis compatriotas, mostrando yo mucho más celo por las tradiciones. Pero ¿qué pasa cuando viene el relato de su salvación? ¿Está hablando del yo todavía? No, dice, pero cuando Dios, que me apartó Él desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿quién lo llamó? Dios, por su gracia. ¿Por la gracia de quién? Por la gracia de Dios. Tuvo a bien revelar a quien, a su Hijo en mí. Entonces la única razón, el único cambio que pudo haber en el apóstol Pablo se le atribuye nada más a Dios. Y esto es lo único que transforma a un pecador. Esto es lo único que hace libre a un pecador de la esclavitud del pecado. Acuérdense lo que dijo Jesús en Juan 8, 34 al 36. En verdad les digo que todo el que practica el pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Pero conocerán la verdad y la verdad los hará libres. De cierto les digo que el Hijo en verdad es quien los puede libertar. Solamente el Hijo es quien hace libre a una persona ¿de qué? De la esclavitud al pecado. Solamente el nacer de nuevo, solamente el ser transformados en una nueva criatura, así como dice Pablo en 2 Corintios 5, es el único método, medio, manera de que alguien cambie sus deseos y su voluntad de esta manera tan radical. Les recuerdo, nada humano puede cambiar a una persona de esta manera, y menos cuando es contra Dios mismo. Nada más el Evangelio nos hace libres. Y lo que transformó a Pablo es lo único que te puede transformar a ti. Si vives una vida alejado de Dios, si vives una vida en pecado, si vives una vida que nada más quiere agradar a ti mismo, el único que te puede hacer libre es el Señor Jesucristo. ¿Cómo? A través del arrepentimiento y de la fe. El arrepentimiento no es remordimiento del pecado, no es sentirnos mal acerca del pecado. Eso le pasa a todas las personas. Absolutamente todas las personas cada vez que pecan se sienten mal. El pecado no es agradable. Pero el arrepentimiento es una decisión de rechazo hacia el pecado, de ya no lo voy a hacer más. Esa es una decisión que se convierte en arrepentimiento. Y es confiar en que Dios nos va a ayudar a dejar de pecar y no en que yo solo voy a dejar de pecar. Y fe en Cristo, fe en su obra, fe en que Él es el único que nos hace libres. Solamente así podemos ser libres de la esclavitud al pecado. Verso 24. Y glorificaban a Dios por causa de mí. O sea, ¿cuál es la respuesta del cristiano cuando escuchó las noticias de que el que antes perseguía a los cristianos ahora anuncia la fe? Glorificar a Dios a causa de Pablo. Estos cristianos, aunque no lo conocían, eran testigos
y no dudaban de que el evangelio que él predicaba era real, de que su llamado al apostolado era real, de que todo lo que hacía Pablo ciertamente tenía la aprobación de Dios. Ellos alababan y glorificaban a Dios por lo que había hecho. O sea, los cristianos sabían quién era el que merecía la gloria ante la transformación de Pablo. Obviamente no era Pablo. Ellos no decían, qué bueno que Pablo ya no persigue, qué bueno que él cambió de opinión, qué bueno que ya se dejó de esas cosas. No, ellos dicen, gracias a Dios por lo que hizo en Pablo. Y así nosotros debemos de alegrarnos mucho cuando alguien se arrepiente de sus pecados y profesa la fe, no nada más de palabras, sino de hecho. Así como Pablo, él ya no hace estas cosas, él ya no peca de esta manera contra Dios. Así nosotros debemos de alegrarnos cuando podemos decir que alguien, mira, él antes hacía estas cosas y ahora ha creído en Cristo y es una persona nueva, ya no las practica, ya nada más agrada a Dios. Pero cuando nos alegramos en esto hay que tener mucho cuidado en a quién le atribuimos la gloria. Lo que no debemos de decir es, qué bueno que esa persona creyó en Cristo, qué bueno que fulanito creyó en Cristo. A pesar de que es cierto, debemos de ver más bien la realidad como la vio Pablo y como la vieron los cristianos en Judea. En lugar de eso debemos de decir, gracias a Dios que mostró su misericordia en él, gracias a Dios que él lo llamó por su gracia. A pesar de que estas dos frases sean sinónimas, el énfasis es muy diferente. El énfasis siempre debe ser, que dice el verso 24 otra vez, glorificar a Dios por causa de esa persona. Ante todo esto no debemos de perder el punto central de este pasaje. Pablo está dando fuerza a su evangelio, a la defensa de su evangelio. ¿Cómo lo ha hecho ahora? Por medio del testimonio, por medio de qué decían los demás acerca de él. El evangelio que proclamaba era totalmente cierto porque había habido un cambio en él y no nada más se lo decía, sino que los demás, los que lo rodeaban, avalaban eso. Ciertamente ha habido un cambio en él y ciertamente glorificamos a Dios por causa de Pablo. Si se fijan, nuestro testimonio es muy importante entonces para dar validez al mensaje que proclamamos. El testimonio es tan importante, otra vez, que si no hay una vida transformada en nosotros, el mensaje va a estar vacío, el mensaje va a estar hueco, el mensaje no va a tener la fuerza que debería de tener. Cuenta una historia ahí de un predicador que tenía una vida pecaminosa, una vida del mundo, y las personas se dieron cuenta de eso, de que este predicador vivía como un pecador cualquiera. En una ocasión él estaba predicando, él estaba hablando la palabra de Dios, y pues obviamente las personas ya no le prestaban atención, que era lo único que había en la mente de las personas. Esta persona no tiene nada de autoridad para hablarme de la palabra de Dios. Pero llegó a tal punto donde alguien le dijo, en medio del sermón, sus obras hablan más fuerte que sus palabras. Entonces esto nos habla de nuestro testimonio. Nuestra manera de vivir muchas veces habla mucho más fuerte que las palabras que nosotros podemos hablar. Una vida transformada es signo de un mensaje real. Y ese es el punto que está haciendo Pablo aquí. Una vida transformada puede llevarte a ti a que lleves a otros a darle la gloria a Dios. Y eso es algo importante y es algo que debemos de hacer. Y es por eso que debes demostrar una vida cambiada. Si vas a predicar el evangelio, así como Pablo, tienes que proclamar tu cambio, pero las demás personas tienen que decir, ha habido un cambio en él. La única explicación es el Señor. Es así como nosotros vamos a llevar a la fe a muchas personas, así como lo hizo el apóstol Pablo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje y que lo podamos complementar bien con el que vimos la semana anterior de defender el evangelio que proclamamos por nuestra vida. Ayúdanos a entender que no muchas veces se necesita conocimiento intelectual para defenderlo, sino una vida transformada. Señor, pon temor en nuestras vidas para que podamos andar como a ti te agrada, que nuestros deseos, que nuestros pensamientos, que nuestras actitudes, que nuestras obras sean para gloria tuya y que avalen el mensaje que nosotros proclamamos. Señor, haz que en nuestras vidas, por medio de nuestras vidas, tú seas glorificado. Ese es el mayor honor que podemos tener nosotros, Señor, que por nuestra manera de vivir tú seas glorificado.
y no la otra parte contraria de que nosotros, profesando ser cristianos, manchemos tu nombre, Señor. Que el camino sea blasfemado, así como dice Pedro, por nuestros actos, por nuestra manera de vivir, profesando ser cristianos. Pon ese temor en nosotros y ayúdanos a entender lo importante que es defender el mensaje del Evangelio por nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te bendecimos.